Mamá dijo que estaba celoso. Me reí de la verdad. Pensé, mientras miraba mi teléfono con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi nombre es Daniel, tengo 28 y vivo en Sevilla. Durante toda mi vida, mi madre, Rosa, me comparó con mi hermana mayor, Sofía, quien siempre fue la exitosa de la familia. Sofía era la hija perfecta. Estudió medicina, se convirtió en una doctora reconocida y siempre hacía que mis padres se sintieran orgullosos. Yo, por otro lado, era el fracasado, el que nunca cumplía con las expectativas. Pero cuando mi madre me dijo que nunca sería como Sofía y que solo estaba celoso de ella, algo dentro de mí se rompió. Le dije, bien, entonces que ella pague tus facturas. Una hora después, me reí, pero no de alegría, sino de ironía, porque la verdad que descubrí cambió todo. Crecí en una familia de clase media en Sevilla. Mi padre, Manuel, era taxista, y mi madre, Rosa, trabajaba como cajera en un supermercado. Sofía, que es 5 años mayor que yo, siempre fue la estrella de la familia. Desde pequeña, sacaba las mejores notas, ganaba premios escolares, y todos decían que llegaría lejos. Sofía será doctora algún día, decía mi madre, con una sonrisa de orgullo. Yo, en cambio, era un niño promedio. No era malo en la escuela, pero tampoco destacaba. Me gustaba dibujar y soñaba con ser artista, pero mis padres nunca lo tomaron en serio. Eso no es una carrera, Daniel, me decía mi madre. Mira a tu hermana, ella sí tiene un futuro. Cuando Sofía entró a la universidad para estudiar medicina, la brecha entre nosotros se hizo aún más grande. Mis padres hablaban de ella todo el tiempo. Sofía está salvando vidas. Sofía compró un coche nuevo. Sofía es un orgullo. Mientras tanto, yo terminé la secundaria y decidí estudiar diseño gráfico en una escuela técnica. No era la universidad prestigiosa que mis padres esperaban, y eso los decepcionó. Daniel, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?, me decía mi madre constantemente. Esas palabras me dolían, pero con el tiempo me acostumbré. Intenté construir mi propia vida, trabajando como diseñador freelance y ganando lo suficiente para vivir modestamente. Pero cada vez que visitaba a mis padres, sentía que no era suficiente para ellos. Mi padre murió hace 3 años de un infarto, y desde entonces mi madre se volvió aún más dependiente de mí y de Sofía. Aunque Sofía ganaba mucho más dinero que yo como doctora, rara vez ayudaba económicamente. Siempre tenía una excusa. Estoy muy ocupada en el hospital. Tengo que pagar mi hipoteca. Ya sabes cómo es mi vida. Mi madre la justificaba, diciendo, Sofía tiene muchas responsabilidades, Daniel. Tú eres el hombre de la casa ahora. Tienes que ayudarme. Así que, durante los últimos 3 años, yo había estado pagando las facturas de mi madre. La luz, el agua, el alquiler, incluso sus medicamentos. No me sobraba mucho dinero, pero lo hacía porque la quería y porque sentía que era mi deber. Un día, fui a visitar a mi madre para llevarle algo de dinero para el alquiler. Cuando llegué, ella estaba hablando por teléfono con Sofía, elogiándola como siempre. Sofía, eres un orgullo para mí. La escuché decir. Cuando colgó, me miró y suspiró. Daniel, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?, me dijo, con un tono de decepción. Estaba harto de escuchar eso. Mamá, estoy cansado de que me compares con Sofía, le respondí, mi voz temblando de frustración. Solo estás celoso de ella, me dijo, con una sonrisa burlona. Ella es la exitosa, nunca serás como ella. Esas palabras me dolieron más de lo que podía soportar. En un impulso, le dije, bien, si Sofía es tan exitosa, que ella pague tus facturas de ahora en adelante. Mi madre se rió, pensando que no hablaba en serio, pero yo estaba decidido. Esa misma tarde, recibí una llamada que me hizo reír, pero no de felicidad, sino de ironía. Las palabras de mi madre, solo estás celoso de tu hermana, ella es la exitosa, nunca serás como ella, resonaban en mi cabeza mientras salía de su casa, furioso y herido. Durante años, había soportado sus comparaciones, sus críticas y su falta de aprecio por todo lo que hacía por ella. Pagaba sus facturas, la ayudaba con las compras y estaba allí cada vez que me necesitaba, mientras que Sofía, la hija perfecta, apenas se molestaba en visitarla. Estaba harto. Si mi madre pensaba que Sofía era tan increíble, entonces que ella se encargara de sus gastos. Esa decisión, sin embargo, desató una serie de eventos que me hicieron reír de ironía una hora después, cuando descubrí una verdad que lo cambió todo. Esa tarde,
Después de mi discusión con mi madre, me senté en mi pequeño apartamento y reflexioné sobre mi vida. No era un fracaso, como mi madre parecía pensar. Había construido una carrera como diseñador gráfico freelance, tenía clientes regulares, y aunque no ganaba tanto como Sofía, vivía cómodamente. Pero cada vez que hablaba con mi madre, me hacía sentir que no era suficiente. Recordé todas las veces que Sofía había prometido ayudar económicamente, pero nunca lo hacía. Estoy muy ocupada, decía siempre, y mi madre la excusaba. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir cargando con todo. Decidí que era hora de que Sofía asumiera su responsabilidad. Llamé a Sofía esa misma tarde. No contestó, como era de esperar, así que le dejé un mensaje de voz. Sofía, soy Daniel. Mamá necesita ayuda con sus facturas, y ya no puedo seguir pagando todo solo. Tú ganas mucho más que yo, y creo que es justo que empieces a contribuir. Llámame cuando puedas. No esperaba una respuesta inmediata, pero una hora después, mi teléfono sonó. Era Sofía, y su tono era frío y arrogante. Daniel, ¿cómo te atreves a pedirme dinero?, me dijo, sin siquiera saludarme. Soy doctora, tengo una vida ocupada, y no tengo tiempo para lidiar con las facturas de mamá. Tú eres el que vive cerca de ella, encárgate tú. Su respuesta me enfureció. ¿Encargarme yo? He estado pagando todo durante 3 años mientras tú no haces nada, le grité. Pero ella se rió. Mamá siempre dijo que eras un fracasado, Daniel. Tal vez si trabajaras más, no tendrías que pedirme ayuda. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No solo mi madre me veía como un fracaso, sino que Sofía también. Estaba tan furioso que colgué el teléfono sin decir nada más. Pero entonces recibí otra llamada, esta vez de una amiga de mi madre, Carmen, que vivía en el mismo edificio. Daniel, tienes que venir rápido, me dijo, su voz llena de preocupación. Tu madre está muy alterada. Le conté que Sofía no quiere ayudar con las facturas, y ahora está llorando y diciendo que no sabe qué hacer. Me reí, pero no de alegría, sino de ironía. Mi madre, que siempre había puesto a Sofía en un pedestal, ahora estaba enfrentando la realidad. Su hija exitosa no estaba dispuesta a ayudarla. Cuando llegué a casa de mi madre, la encontré sentada en el sofá, con el rostro empapado en lágrimas. Daniel, ¿por qué Sofía no quiere ayudarme?, me preguntó, su voz quebrándose. Siempre pensé que ella sería la que me cuidaría. Estaba furioso, pero también sentí lástima por ella. Mamá, durante años me has comparado con Sofía, diciendo que ella es mejor que yo, le dije, mi voz temblando. Pero ahora ves quién está realmente aquí para ti. Yo he pagado tus facturas, te he cuidado y nunca me lo has agradecido. Si Sofía es tan exitosa, que ella se encargue de ti. Mi madre me miró, sorprendida, pero no dijo nada. Por primera vez, parecía darse cuenta de lo injusta que había sido conmigo. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Mi madre había pasado años elogiando a Sofía, diciendo que yo nunca sería como ella. Pero ahora, cuando realmente la necesitaba, Sofía la había decepcionado. Me reí, pero era una risa amarga. Había pasado tanto tiempo buscando la aprobación de mi madre, y ahora, finalmente, estaba empezando a ver quién era realmente su hijo confiable. Pero lo que no esperaba era que esta situación me llevaría a descubrir un secreto sobre Sofía que cambiaría todo. La reacción de mi madre al rechazo de Sofía me hizo darme cuenta de lo ciega que había estado durante años. Siempre había puesto a mi hermana en un pedestal, mientras me hacía sentir como un fracaso, pero ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, Sofía la había dejado sola. Me sentía vindicado, pero también triste. No quería que mi madre sufriera, pero tampoco estaba dispuesto a seguir cargando con todo mientras Sofía se lavaba las manos. Decidí darle un ultimátum. O Sofía empezaba a contribuir, o yo dejaría de ayudarla por completo. Pero lo que no esperaba era que, en el proceso, descubriría un secreto sobre mi hermana que pondría todo en perspectiva. Al día siguiente, fui a casa de mi madre para hablar con ella de nuevo. Estaba más tranquila, pero aún se veía devastada. Daniel, no sé qué hacer, me dijo, con lágrimas en los ojos. Siempre pensé que Sofía me ayudaría, pero ahora veo que estaba equivocada. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza para mantenerme firme. Mamá, he estado pagando tus facturas durante 3 años y nunca me lo has agradecido. Le dije, mi voz firme. Si quieres que siga ayudándote, Sofía tiene que empezar a contribuir. No es justo que todo recaiga sobre mí. Mi madre asintió,
pero podía ver que estaba avergonzada. Por primera vez, parecía entender lo injusta que había sido conmigo. Esa misma tarde, recibí un mensaje de un amigo en común, Luis, que trabajaba en el mismo hospital que Sofía. Daniel, hay algo que necesitas saber sobre tu hermana. Me escribió. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser tan importante? Llamé a Luis de inmediato, y lo que me dijo me dejó en shock. Sofía no es tan exitosa como parece. Me dijo, está en serios problemas financieros. Ha estado gastando más de lo que gana, y tiene deudas enormes. Incluso ha pedido préstamos al hospital, y están a punto de despedirla por mala conducta. No podía creer lo que estaba escuchando. Sofía, la doctora perfecta, la hija exitosa, ¿estaba en bancarrota? Luis me explicó que Sofía había estado viviendo una vida de apariencias. Compraba ropa cara, viajaba a destinos lujosos y se mudó a un apartamento de lujo que no podía pagar. Todo para mantener la imagen de éxito que mi madre tanto admiraba. Pero detrás de esa fachada estaba al borde del colapso. No te lo quería decir antes porque no quería meterme en problemas familiares, me dijo Luis, pero después de lo que me contaste sobre las facturas de tu madre, pensé que debías saberlo. Estaba furioso. Durante años, mi madre me había comparado con Sofía, diciendo que nunca sería como ella, pero ahora resultaba que su hija perfecta era un desastre. Decidí confrontar a Sofía. La llamé y le pedí que nos encontráramos en un café cerca de su hospital. Al principio, se negó, pero después de insistir, finalmente accedió. Cuando llegó, se veía agotada, con ojeras y una expresión de derrota. Sofía, sé la verdad, le dije, sin rodeos. Sé que estás en bancarrota, que tienes deudas y que estás a punto de perder tu trabajo. ¿Por qué no le dijiste nada a mamá? Ella me miró, sorprendida, y luego bajó la cabeza. No quería que nadie lo supiera, murmuró. Mamá siempre me vio como la exitosa y no quería decepcionarla. Estaba furioso. ¿Decepcionarla? Mamá me ha hecho sentir como un fracaso toda mi vida por compararme contigo, y ahora resulta que eres tú la que está en problemas. Le grité. Sofía comenzó a llorar. Lo siento, Daniel, me dijo entre sollozos. He estado viviendo una mentira. No sabía cómo manejar la presión y me metí en un lío, pero no quería que mamá lo supiera. Su confesión me hizo sentir una mezcla de rabia y lástima. Durante años había sentido envidia de Sofía, pero ahora veía que su vida no era tan perfecta como parecía. Sofía, mamá necesita ayuda, y tú tienes que empezar a contribuir, le dije, mi voz más calmada. No puedo seguir haciéndolo todo solo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo haré, Daniel. Te lo prometo. Pero aunque su promesa me dio esperanza, sabía que las cosas entre nosotras nunca serían las mismas. La confesión de Sofía sobre sus problemas financieros fue un punto de inflexión, no solo para mí, sino también para mi madre. Durante años, había vivido bajo la sombra de mi hermana, sintiéndome como un fracaso porque no podía cumplir con las expectativas de mi madre. Pero ahora, la verdad había salido a la luz. Sofía, la hija exitosa, estaba en bancarrota, mientras que yo, el fracasado, había sido el que realmente estaba allí para mi madre. Una hora después de mi conversación con Sofía, me reí, pero no de alegría, sino de la ironía de la situación. Mi madre finalmente vio quién era su hijo confiable, y yo aprendí a valorarme por primera vez en mi vida. Después de mi encuentro con Sofía, decidí contarle todo a mi madre. Fui a su casa esa misma tarde, y cuando llegué, la encontré sentada en el sofá, mirando una foto de mi padre. Mamá, tenemos que hablar, le dije, sentándome a su lado. Le conté todo lo que había descubierto sobre Sofía, sus deudas, sus problemas en el trabajo y cómo había estado viviendo una mentira para mantener las apariencias. Mi madre me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me miró y dijo, Daniel, he sido tan injusta contigo. Siempre pensé que Sofía era la exitosa, pero ahora veo que eres tú el que ha estado aquí para mí. Lo siento mucho. Las palabras de mi madre fueron como un bálsamo para mi corazón. Durante años había anhelado su aprobación, y ahora, finalmente, la tenía. Pero también sabía que no podía seguir cargando con todo. Mamá, Sofía prometió empezar a ayudar con las facturas. Le dije, pero si no lo hace, no puedo seguir haciéndolo solo. Necesito que valores lo que hago por ti. Mi madre asintió, secándose las lágrimas. Lo haré, Daniel. Te prometo que cambiaré. Por primera vez, sentí que mi madre me veía realmente, no como una sombra de Sofía,
sino como su hijo, alguien que valía la pena. Sofía cumplió su promesa, aunque no sin dificultades. Comenzó a enviar dinero cada mes para ayudar con las facturas de mi madre, pero también tuvo que enfrentar sus propios problemas. Perdió su trabajo en el hospital debido a sus deudas y mala conducta, y tuvo que empezar de nuevo como doctora en una clínica pequeña. Su vida de lujo se desmoronó, y aunque me dio pena verla caer, también sentí que era justo. Durante años, había vivido a costa de las expectativas de mi madre, mientras yo cargaba con el peso de ser el fracasado. Ahora, las cosas estaban más equilibradas. Con el tiempo, mi relación con mi madre mejoró. Ella dejó de compararme con Sofía y comenzó a valorar lo que hacía por ella. Incluso empezó a interesarse por mi trabajo como diseñador gráfico. Daniel, nunca te dije lo talentoso que eres, me dijo un día, mientras miraba algunos de mis diseños. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaron el mundo para mí. También trabajé en mi relación con Sofía. Aunque nunca volveríamos a ser tan cercanos como antes, logramos encontrar un terreno común. Ella se disculpó por cómo me había tratado, y yo acepté sus disculpas, aunque sabía que tomaría tiempo sanar las heridas del pasado. Han pasado 2 años desde ese día en que mi madre me dijo que solo estaba celoso de Sofía. Mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Seguí trabajando como diseñador gráfico, y mi carrera despegó. Conseguí un contrato con una gran empresa de publicidad, y ahora gano más de lo que nunca imaginé. También aprendí a valorarme a mí mismo, a no dejar que las comparaciones de los demás definan mi valía. Mi madre y yo tenemos una relación más cercana, y aunque Sofía sigue luchando con sus propios problemas, estoy agradecido de que haya asumido su responsabilidad. Al final, me reí de la ironía de la situación, pero también aprendí una lección valiosa. Mi valor no depende de lo que los demás piensen de mí, sino de lo que sé que soy capaz de hacer.